Bueno, estamos en contacto con Luis Espíndola, es biólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Limnología y agradeciendo esta posibilidad, esta charla que tenemos con él para conocer algunos detalles de lo que significa el cambio climático. Muy buenos días, Luis. Contanos cuál es tu formación y cuál es tu trabajo de investigación y dónde desarrollar tu actividad. No te escucho, ahí silenciaste el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Dale. Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Luis Espínola, trabajo en el Instituto Nacional de Limnología, en el INALI, acá dentro, que está ubicado en el predio de la ciudad universitaria, en El Pozo. Me recibí de licenciado en Biodiversidad acá en la UNL, la Facultad de Humanidades y Ciencias, y luego, Luis, ¿sabes qué te voy a pedir? Vamos a empezar de nuevo. bueno, Discúlpame que te diga. En primer lugar, necesito que me mires. No podés estar hablando con la cabeza gacha. Es un bien, detalle. bien, está Discúlpame que bien. te lo diga porque esto es para televisión y yo te estoy cuidando. Sobre todo te voy a cuidar a vos, tratar que esto salga de la mejor forma. Y la No, otra no está cuestión bien. es que no te muevas tanto porque tu nerviosismo se dice que produce ruido. A una persona que está constantemente moviéndose no presta atención en lo que está diciendo, sino en el movimiento de... Te pido Bien. disculpas. No, no, está bien, disculpame vos. Viene a que ver con mi lugar de comunicador y son detalles que me parece que tienen que ver con Perfecto. esto. ¿Te parece bien? Sin No, problema. no, no tomás Así, a mal. mirándote así, ¿está bien? Están mirándose así, pero no la cabeza agacha porque queda feo. Eso es una cuestión elemental. Y después tratar de no estar Moviéndome. moviéndote mucho Perfecto. porque relájate, el cuerpo habla. Grotowski, Stanislavski, está actuando también. Dale. Tranquilo. Gracias. Sí, dale. Bueno, ahí empezamos. Dale, seguimos. Bueno, mi nombre es Luis Espínola, trabajo en el Instituto Nacional de Limnología. Me formé como licenciado en Biodiversidad aquí en la UNL, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y luego hice la maestría y doctorado en la Universidad Estadual de Maringá, en Brasil. Bueno, en mi retorno en 2009 hice el postdoctorado, y en 2012 entré como investigador asistente en CONICET, en la carrera de CONICET. Hoy en día en realidad entré en el laboratorio de hidroecología, formado por Mario Antler y Drago, el Mundo Drago y otros investigadores más, en donde lo que hacemos es relacionar dos comunidades principalmente, la comunidad de eventos y la comunidad de peces, en la cual me especialicé, con las variaciones hidrológicas o hidroclimáticas, principalmente el nivel hidrométrico. En este sentido, empezamos a estudiar cómo estas variaciones afectan a la reproducción y la respuesta que tienen los peces principalmente a estas variaciones hidroecológicas, ¿sí? También empezamos a estudiar la ecología de la invasión este año, donde recientemente aceptaron un trabajo en esta temática, la cual fue mi tema de investigación cuando hice el doctorado. Y hoy en día sacamos un proyecto en donde estamos evaluando, empezamos a hacer muestreos para evaluar el efecto de la bajante en este tramo, en el tramo medio del río Paraná, en este sector del tramo medio del río Paraná, de la planicie de inundación del río Paraná. Y bueno, salieron varios trabajos, varias tesis. Por ejemplo, se evaluó, Ana Pia Rabuffetti evaluó la variación de la pesquería a lo largo a partir de la década del 30 hasta 2019, con datos publicados ya
y con datos nuestros, en donde se hizo un relevamiento bibliográfico muy importante, y salieron datos muy interesantes, evaluando principalmente la bajante del 44, que es lo que queremos comparar ahora con la bajante actual y con otros años, con años de dinámica normal del río, ¿sí? Bueno, no sé qué... Bueno, me parece importante, estamos hablando de un recurso importante, un recurso económico que es el recurso pesquero, principalmente aquí lo que significa para la actividad de nuestros pescadores, pero me gustaría empezar a charlar qué significa el cambio climático y qué repercusiones tiene, por ejemplo, en nuestros ríos, en nuestra pesca, en la bajante, en las consecuencias que va a tener de aquí en más. Vos hablaba de que comparar en el año 1944 con esta vacante histórica, que serían dos vacantes similares. ¿Cuánto tiempo necesitó el río para recuperarse, volver a tener, digamos, la actividad normal de pesca? Bueno, son cuestiones que nos tienen que ocupar y preocupar, y me parece que desde la investigación del trabajo de ustedes podemos sacar algunas conclusiones. Bien, bueno, el cambio climático es un tema sumamente complejo, en donde se tiene que tener en cuenta que hay dos escuelas, ¿sí? Una la que dice que es un fenómeno natural y otro que es un efecto antrópico por causa del hombre. Básicamente, nosotros lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando es las variaciones hidroclimáticas. ¿Cómo son? El origen todavía nos falta mucho para llegar a eso, por lo menos de nuestro laboratorio. Es difícil de explicar. Y lo que se está viendo a nivel global es que hay estos fenómenos de bajante, creciente, de sequía y demás, son más duraderos y más frecuentes. Eso es lo que estaría produciendo el cambio climático, ¿sí? Esas variaciones hidroclimáticas o meteorológicas. Las consecuencias, uno, si se pone a evaluar, en menos de 130 años, cuando empezó la revolución industrial, el hombre aparentemente podría haber llegado a cambiar el clima, ¿sí? En donde con la construcción de represas, la intensidad del uso de la tierra, el uso intensivo de la tierra, la deforestación, la expansión agrícola y ganadera, van modificando constantemente las condiciones meteorológicas normales. Y eso es lo que estaría produciendo, o sería una de las consecuencias de estas variaciones hidroclimáticas que se estaría viendo. Como yo te repito, las causas no se tienen, no están en claro, pero se debe a múltiples factores, naturales y antrópicos. Bueno, ¿Sí? también se habla del efecto invernadero, o de la cantidad de gases que producen el efecto invernadero, y de esto también otro elemento más que repercute en el cambio climático, por ejemplo. Claro, el efecto invernadero lo que produciría es el calentamiento global, ¿no? O una reducción de la capa de ozono, por ejemplo. Y no sé si vos prestaste atención, pero últimamente ya no se habla más de la reducción o del agujero de ozono. Yo creo que se ha mejorado eso con la eliminación de los gases CFC y otros gases más, pero no hay que perder de vista que el efecto es acumulativo y esto se va abriendo, el daño que se va produciendo no es algo que se produce en el momento, sino a largo plazo. Por ejemplo, Martin Blettler, otro investigador acá del laboratorio, empezó a estudiar el tema del plástico, y esto del tema del plástico en la década del 60, década mitad del siglo pasado, no era relevante prácticamente, ¿sí? Y hoy en día ya se están viendo los efectos que la acumulación del plástico y demás
está teniendo tanto para la fauna y flora y para el medio ambiente. Se han encontrado islas de plástico en los océanos del tamaño de Buenos Aires y mucho más grandes también. O sea que acá el efecto que se produjo anteriormente, mitad del siglo pasado, por poner una fecha, una data, tiene repercusiones a largo plazo, que es lo que estamos viendo ahora. Las prácticas de las sociedades van cambiando también esto, el medio ambiente, la utilización esto en exceso de los plásticos. Bueno, el estudio de Martín lo conocemos, se ha determinado que también había plástico en los cuerpos ya de los peces, microplásticos, y lo que uno tendría que pensar es que tenemos que modificar, porque si estamos teniendo las mismas consecuencias, tenemos que cambiar nosotros la actitud. Einstein dice, no esperen resultados distintos y siempre se hace lo mismo. Entonces, tratemos de buscar nuevas formas para dar respuesta a estas situaciones que estamos viviendo. Creo que las prácticas humanas, la forma de producir, la forma de explotar el medio ambiente son los que, entre comillas, serían uno de los elementos que modifica justamente el medio ambiente y también repercute en las aguas, en el ecosistema. Sí, principalmente lo que hay que tener en cuenta es que para producir un cambio grande, hay que modificar la matriz energética, y eso se tendría que empezar a establecer a escala global. Hay muchos países que todavía siguen usando la producción de energía por carbón, o alimenta sus fábricas por carbón, y eso contribuye a todo esto, a todos estos cambios hidroclimáticos. Cambiando la matriz energética a nivel global, que otros países ya lo están haciendo, y creo que Argentina estaría en condiciones, porque es un país emergente, un país donde tiene las condiciones de ciencia y tecnología, la capacidad humana, el recurso humano para hacerlo, ya tendría que estar pensando en eso, para empezar a usar otro tipo de energía, principalmente en las empresas, en las fábricas, perdón, y ir fomentando y dando privilegios, digamos, al que quiera empezar a usar ese tipo de energías renovables, como en otros países se está usando. Por ejemplo, empezar a usar más la energía solar, empezar a usar otro tipo de energía para mover los autos, ¿sí? No, ya hay que empezar a reducir el uso fósil, y empezar a implementar la energía eléctrica, el hidrógeno, que la tecnología está presente. Entonces hay una cuestión de decisión política también que hay que tomar para poder llevar a cabo esos cambios a gran escala. Luis, para ir centrando tu mirada en el trabajo, vos hablabas, yo también te dije en algún momento, esta comparación entre el año 1944 y la vacante extraordinaria que estamos viviendo. Se pueden hacer comparaciones, el recurso fue el mismo, la disminución de especies es distinta, cuánto necesita la naturaleza, cuánto necesitó en aquel tiempo la naturaleza para volver a tener la normalidad que es tan necesaria. Sabemos que quizás en estas condiciones no haya reproducción de peces, o que la posibilidad de contener la vida en los cursos por la falta de oxígeno, por la bajante, no sean los más propicias para justamente para seguir generando vida. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que ustedes están analizando? ¿Y qué consecuencias a futuro podemos pensar o tener como elemento a reflexionar? Bien, lo que hay que tener en cuenta es cómo medir una bajante, ¿sí? Principalmente cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Si uno se pone a evaluar, muchos le dan valoran más cuánto bajó el río, cuánto está por debajo a qué escala, a qué valor hidrométrico llegó, ¿sí? La bajante del 44, si no mal recuerdo, llegó a menos un metro, menos 1,4 más o menos, y por eso se llama una bajante extraordinaria.
pero en duración, la bajante actual, que empezó en 2019 hasta la fecha, ¿sí? Es mucho más duradera. Y eso es lo que está generando mayor problemas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es cuál es la escala que usamos para empezar a denominar lo que es una bajante. Estudios que hemos realizado recientemente, nosotros determinamos que para esta área de la planicie de inundación del río Paraná, la desconexión con la planicie de inundación es 2,3 metros, ¿sí? Más o menos 50 centímetros aproximadamente. Esos 2,3 te está indicando que cuando por debajo de estas cotas de aislamiento, casi solamente el 7% de la planicie está conectada. Y esa desconexión se va incrementando, no porque ya empieza a bajar el nivel del río, sino por el tiempo en el que no hay conectividad con la planicie, ¿sí? O sea, las lagunas que están conectadas en la planicie se van desconectando a medida que van perdiendo superficie inundada a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, la primera variable que hay que tener en cuenta es esos 2,3 metros, que eso se puede ir determinando para diferentes sectores de la planicie, y el tiempo en que está por debajo de esa cota. No es la dinámica del río Paraná es de crecientes y bajantes, que si está 2 o 3 meses por debajo de esa cota, no sería tan problemático, pero ya estando casi 500, o más de 500 días en bajante, ya es un problema a tener en cuenta. Sumado a que el río Paraná empezó a bajar después de la última creciente de 2016. ¿Sí? Esa tendencia se fue determinada, o sea, se puede ver si uno hace el estudio del diario del nivel hidrométrico, indicando que tampoco hubo periodos reproductivos exitosos. Teniendo en cuenta que estos 2 últimos años, si hubo reproducción, fueron menos exitosas que los años anteriores, ¿no? En la parte de peces, principalmente para las especies de interés comercial, como son el sabo, el surubí, el dorado, la boga, que sus reproducciones, la reproducción está sincronizada con la bajante y creciente del nivel hidrométrico, ¿no? Al no tener estas crecientes, las reproducciones son menos exitosas y las larvas las pequeñas larvas que sobreviven, que se reproducen, no tienen cómo ingresar a la planicie porque no hay conectividad tampoco. Entonces la tasa de supervivencia disminuye más aún, ¿sí? La otra pregunta me parece también que tiene que ver en términos políticos, porque uno no puede dejar de pensar que el manejo de las aguas es un tema político, un tema diplomático. Saber que Brasil utiliza su represa para la producción hidroeléctrica, vos hablabas justamente de nuevos recursos, y esos recursos impactan en aguas abajo. Se habla de políticas compartidas, pero muchas veces la política argentina, la Cancillería argentina, no es tan inteligente o tan importante a la hora de negociar, por ejemplo, con Brasil, que es el principal socio del río Paraná. Esto también tiene una influencia importante. Sí, bueno, yo la verdad de las cuestiones políticas no desconozco, pero por lo menos el año pasado sí sé que estuvieron en comunicación de las cancillerías para poder ir liberando un poco de agua, porque en esa época, el año pasado, las represas tenían agua, ¿sí? Hoy por esto de la bajante, que como te digo, afecta a una escala regional, a escala de cuenca, las represas hoy brasileñas, que hoy en día están con poca agua, menos que el año pasado, entonces tampoco tienen la capacidad de ir liberando, ¿no? Entonces ya hay otra limitante más ahora, que las represas hoy en día no tienen agua para liberar. Y sé que, bueno, como te decía, el año pasado estaban en comunicación, ¿no?
pero principalmente hay que plantear un manejo de cuenca en todo el tramo medio del río Paraná, entre las provincias que comparten el río Paraná, y en esta condición particular del río Paraná, que es transfronterizo con Brasil, que se comparte con Brasil, ya tendría que empezarse a hablar de un manejo entre países para regular y tener mejor control del recurso, que es el agua, ¿no? Sabemos que también que, bueno, que la veda existe, que tiene que ver con temporadas de justamente para que los peces se reproduzcan, pero eso son temporadas normales en la época del verano o cierta época del año, pero ahora hay otro elemento más, que es la bajante. También se tienen en cuenta estas cuestiones para determinar de qué forma se protege a la actividad pesquera, la actividad de los recursos pesqueros, la actividad hictícola, porque a veces se toman decisiones que no son las más aconsejables. Bueno, como te decía, no tiene sentido si una provincia establece una veda y la provincia que está arriba no la establece. Por eso digo del manejo de un manejo de cuenca integral, real. La problemática de la bajante dejó en claro que todavía Argentina o las provincias del río Paraná todavía está poco aceitado ese manejo. Se tendría que ir mejorando para establecer un manejo integral de la cuenca. Lo que yo sí sé es que Santa Fe empezó a establecer, fue disminuyendo el cupo de exportación y de extracción, principalmente el año pasado, y seguramente lo va a continuar en 2020-2021, y lo tendría que continuar este año también. Sé que también le está dando subsidio a los pescadores, pero lo que hay que tener en cuenta es que la bajante no termina cuando empieza a crecer el río, ¿sí? El efecto de la bajante es mucho más duradero, y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias que va a traer, ¿sí? Eso es lo que nosotros empezamos un estudio el año pasado para evaluar eso, la resiliencia del ecosistema. Qué capacidad tiene de recuperarse el ecosistema y las poblaciones de peces, principalmente los de interés comercial, ante una bajante tan prolongada como la actual, ¿no? Y la última pregunta, Luis, vos hablabas justamente de recuperarse el sistema, la naturaleza a veces no son los ciclos del hombre, sino son los ciclos de la naturaleza, y recuperarse la actividad pesquera no es que el río vuelva a crecer como vos lo dijiste, sino quizás necesiten años. Y esta recuperación, ¿ustedes tienen algún cálculo, alguna evaluación que van a necesitar varios años? También trabajar en forma conjunta, con decisiones que tengan que ver con el manejo del recurso, bueno, porque me parece que también tenemos que estar alerta. Es un recurso finito que si no sabemos utilizar puede quedar en la nada. Bien, bueno, principalmente para ir respondiendo todo eso, todas esas preguntas, hay que tener los datos, ¿sí? Si bien en la bajante del 44 hay datos de exportaciones, y se muestra que hay un descenso de la producción de peces después de la bajante, este año la oportunidad que tenemos es estudiar con muestreos científicos estandarizados cómo está afectando la bajante. Entonces, lo primero que hicimos fue, estamos pescando, tomando muestras por debajo de la cota de aislamiento, de estos 2,3 que estaban mencionando, y la idea es continuar todo el año que viene y por lo menos 2 años más, para ver el efecto que tiene eso. Como tenemos datos en el mismo local de condiciones normales, podríamos llamarlo normales del río,
es comparar estos datos que tenemos para ver cómo la población se va recuperando o si se vuelve a un estado normal, por así decirlo, de los datos que tenemos anteriores. Una vez que tengamos esos resultados, vamos a poder establecer cuáles son las... Sí, cuáles son las mejores condiciones de manejo, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que son de multifactores, ¿no? No solamente hay que tener en cuenta un solo factor, sino varios. Lo que nosotros vamos a proveer, ojalá con estos datos, es los datos de cómo la población se va recuperando a medida que va creciendo el río y se va estableciendo la conectividad, ¿no? Para ir cerrando, me parece que tenemos que decir que vos sos un investigador que te has formado en la universidad pública, está trabajando en la universidad pública, y que, bueno, que creo que los científicos, los investigadores, realmente tienen un compromiso con su sociedad. Y estos elementos, estas problemáticas que se aborden desde la ciencia y desde la universidad pública, nos parece sumamente importante tu trabajo y tu labor, porque se habla del conocimiento argentino, y creo que el mejor conocimiento en defensa de nuestra soberanía son los investigadores que tienen la camiseta de la Argentina. Muchas gracias por tu tiempo y tu buena predisposición. Bueno, muchísimas gracias a vos y sí, comparto tu opinión. Creo que hay que seguir fomentando la ciencia y tecnología pública y en buena hora si se puede ir compartiendo con la actividad privada también. De acuerdo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.